Bien, el tema de hoy es movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Es la continuación porque la semana anterior habíamos visto todo lo correspondiente al movimiento parabólico de caída libre. Veamos ahora y repasemos un poco lo que es este tipo de movimiento, ¿sí? Veamos. Primero vamos a poder entender por qué los cuerpos van a caer, ¿sí? Eso para nosotros va a ser sumamente importante. ¿Por qué los cuerpos pueden caer? Bueno, porque son atraídos a tierra, ¿no? La masa de los cuerpos, por muy pequeña que sea, va a ser atraída en este caso eh, a la Tierra y específicamente hacia el centro de ella. Cuando soltemos cualquier cuerpo que pueda ser eh, ligero, como una pluma, o sólido, ¿no? Macizo, como en este caso una esfera, una bola de boliche, pues entonces los cuerpos van a caer. Pero observemos el tipo de movimiento, ¿no? La pluma hace como un vaivén, en cambio la otra esfera, esta sí se va de frente, ¿no? ¿Qué es lo que motiva que suceda esto? Ujú. Entonces, para eso tenemos que ver qué es la caída libre. Mira, la caída libre considera que los cuerpos son atraídos por la Tierra. Eso lo habíamos visto la semana anterior. ¿Qué otra cosa más? Que se desprecia la influencia del aire. Muy bien. Esto trae como consecuencia que siempre los cuerpos van a tener la misma aceleración. Y esta es conocida como la aceleración de la gravedad. Eso me parece que tú ya lo sabías, ¿sí? Así que esto es muy importante. Segundo, que todos los cuerpos soltados desde el mismo nivel llegan al mismo tiempo al piso. Eso también es sumamente importante. Entonces, principalmente se habla que un cuerpo se encuentra en caída libre, cuando lo único que le afecta a ese cuerpo es la atracción de la Tierra. ¿Sí? Eso es importante. Otra cosa que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Es qué es la velocidad. ¿Por qué decimos que la velocidad es constante? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la velocidad no va a cambiar, ojo. Y ante eso estaremos ante un movimiento sumamente sencillo, ¿no? Un movimiento donde la velocidad de los cuerpos no va a cambiar, ¿sí? Donde la trayectoria es rectilínea, el cuerpo va en una sola dirección y la velocidad no cambia en todo el trayecto. Es decir, en todo el trayecto es constante, ¿sí? Mira, estos dos movimientos que estamos viendo acá, el movimiento vertical de caída libre y el movimiento de velocidad constante, son los que yo tengo que considerar para poder establecer, en este caso, eh, el movimiento parabólico de caída libre. ¿No? Constituye un movimiento parabólico de caída libre. ¿Sí? A ver, veamos el siguiente. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open.
Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Bien, en el video que acabamos de ver, sí, vuelvo a repetir, en el video que acabamos de ver, se nota claramente la influencia del aire, ¿no?, en el movimiento de los cuerpos. Es fantástico ver cómo una pluma puede caer al mismo tiempo que un cuerpo pesado, ¿sí? Se demostró entonces, luego de muchos años, que lo que había mencionado Galileo Galilei alrededor de 1500 era pues verdadero, ¿no? Ahora vamos a continuar con el análisis del movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Ya sabemos que es de caída libre porque se desprecian los efectos del aire y lo único que actúa es la influencia de la Tierra, ¿no?, a través de lo que se conoce como la gravedad. Entonces veamos qué es lo que ocurre con un cuerpo que es lanzado formando un ángulo respecto de la horizontal. Veamos, el cuerpo en este caso va a viajar de esa manera, ¿sí? Entonces observemos acá lo siguiente, fíjate. Vamos a determinar que el cuerpo, ¿sí?, se está moviendo en dos ejes, en el eje X, pero también se mueve acá en el eje Y. Fíjate, ¿está bien? Se mueve en ambos ejes, en el eje X y en el eje Y. ¿Qué podemos notar? Que al principio el cuerpo es lanzado, ¿sí?, con una velocidad que nosotros llamamos una velocidad v, y que forma respecto de la horizontal un ángulo igual a θ. ¿Está bien? ¿Qué podemos notar acá? Que el cuerpo, fíjate, avanza de manera horizontal. A eso se le llama alcance. El alcance. ¿Sí? El alcance. El alcance horizontal. Pero también notamos que este cuerpo está subiendo, pero sube hasta este lugar, al cual nosotros podemos indicar que es como si fuera una altura máxima. Ahí está. ¿Sí? Altura máxima. ¿Qué otra cosa podemos notar? Podemos notar que el movimiento es bidimensional, es decir, se da en dos dimensiones, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, significa, y esto se lo debemos gracias a Galileo, que podemos determinar cuánto avanza de manera horizontal. Y lo propio podemos hacer con la parte vertical. ¿Sí? Entonces, se hace necesario conocer cuál es la velocidad a lo largo del eje X. ¿Por qué? Porque si se está moviendo a lo largo del eje X, debe haber una velocidad a lo largo del eje X.
Y lo mismo, ¿no? Con el eje Y. Si el cuerpo está subiendo es porque hay una velocidad que lo hace subir. Entonces, ante eso hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Sí? Vamos a determinar entonces la descomposición de esa velocidad inicial. Fíjate, ¿ya está? Observa lo siguiente. Observa lo siguiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira, observa ahí. Esta velocidad que tenía al principio, nosotros lo vamos a descomponer. Y vamos a decir que acá está la velocidad a lo largo del eje X y por acá está la velocidad a lo largo del eje Y. ¿Qué sucede? La velocidad a lo largo del eje X permanece constante, esa no cambia, constante. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del eje X, entonces, en el eje, solamente en el eje X, ahí, en el eje X, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? Va a ocurrir que la velocidad es constante, entonces este alcance, aquí, que lo puedo denotar por la letra D de máximo, o el alcance máximo, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo total. ¿Por qué hablo de tiempo total? Porque el cuerpo va a subir hasta este lugar y acá en la posición máxima, fíjate, en la posición máxima, voy a notar que la velocidad ahí va a actuar solamente en el eje X. ¿Por qué actúa solamente en el eje X? ¿Y qué le pasó a Y? Y fue perdiendo, mira, en la medida que fue subiendo, este vector que aparece acá va disminuyendo. Hasta que llega un momento en el cual, en la parte superior, la velocidad en el eje Y, ¿cuánto vale? Vale 0. Y empieza el descenso. ¿Sí? Eso es lo que podemos notar, mira. Entonces, va subiendo y fíjate, se hace 0. Otra vez. Ahí, mira. ¿Sí? Ahí. Solamente existe velocidad a lo largo del eje X. Pero ¿qué pasa en el eje Y? Se hace 0. Pero a partir de acá empieza a cambiar la dirección de la velocidad porque hasta esta subida, hasta este punto máximo, la velocidad Y lo llevaba hasta arriba hasta que se acabó. Y luego lo empieza a llevar hasta abajo hasta que otra vez, en este caso, aumente. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros podemos, en este caso, notar, ¿no? ¿Sí? A ver. Vamos a detenernos ahí. En esa parte podemos notar lo siguiente, ¿no? Esta velocidad, nuevamente, esta velocidad va a ser la velocidad a lo largo del eje X. Y esa velocidad, junto con esta otra velocidad de aquí, tienen que ser iguales. La velocidad no cambia. Pero ¿qué ocurre con la velocidad en Y? La velocidad en Y sí cambia, pues no estamos diciendo que tiene un valor y luego lo pierde totalmente. Y luego otra vez este cuerpo empieza a descender y acá existirá pues una velocidad que es la velocidad en Y y esa velocidad a lo largo del eje Y va aumentando nuevamente. ¿Sí? Entonces fíjate, lo único que permanece constante es la velocidad a lo largo del eje X. ¿Sí? Esto para nosotros es sumamente importante. También se había indicado la semana pasada que es importante que tú descompongas la velocidad inicial. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Dicho esto, vamos a proceder entonces a ver lo siguiente, ¿no? Voy a borrar por acá esta parte para que no nos pueda molestar. Y acá. Fíjate. Vamos a ver el movimiento en este caso de una pelota que sube y luego baja. Y lo que nosotros podemos notar aquí va a ser lo siguiente. Este cuerpo va a tener una velocidad. Va a formar un ángulo con el eje horizontal. Cuando yo descompongo esto, voy a tener así. La velocidad a lo largo del eje X, ¿a qué va a ser igual? A B por el coseno de teta o de tita. Y acá, ¿cómo sería esta parte de acá? Bueno, esta parte de acá sería la velocidad en el eje Y. ¿Y a qué va a ser igual la velocidad en el eje Y? Va a ser igual a ¿quién? A V por el seno de tita.
Vamos a borrar esta partecita de acá. ¿Sí? Y este va a ser ¿sí? B seno de teta, B coseno de teta. Uno es para Y y el otro es para E. Fíjate que acá también se plantea lo siguiente, que el tiempo que demora en subir ese cuerpo va a ser igual a la velocidad de lanzamiento a lo largo del eje Y. ¿Con qué velocidad lo lancé? Y lo divido entre la gravedad. Esto para nosotros va a ser importante. Fíjate, nos va a ayudar en el desarrollo de problemas. ¿Qué más podemos notar? Otra cosa que podemos notar acá es lo siguiente, que nosotros podemos establecer, pues, la altura máxima y el alcance máximo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Dada la descomposición que aparece acá, nosotros podemos determinar de la siguiente manera la altura máxima, como un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo de subida, ojo, elevado al cuadrado. Puede ser el tiempo de bajada también, pues porque esta bajada es igual que la subida, ¿no? En cuanto a tiempo, pero se puede determinar así. ¿Y cómo se determina el alcance? Bueno, el alcance sería la velocidad en X, que es V por el coseno de teta, y todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? El tiempo, en este caso, el tiempo de vuelo. Debemos recordar que el tiempo de vuelo le denominamos al doble del tiempo de subida. Claro, ¿sí? Va a ser el doble del tiempo de subida. Eso no lo olvides, por favor. ¿De acuerdo? Va a existir ciertas recomendaciones que te voy a mostrar respecto de lo que es el movimiento parabólico de caída libre. Te invito a observarlo. Pero antes, veamos esta situación. Vamos a ver acá el movimiento semiparabólico. ¿A qué le denominamos el movimiento semiparabólico? Observa. El cuerpo es lanzado desde una posición. Fíjate. A ver. ¿Qué pasó aquí? El cuerpo es lanzado desde cierta posición y desciende hacia abajo. Ahí. Bien, es lanzado acá con cierta velocidad. Esta velocidad con la que es lanzado va a ser la velocidad a lo largo del eje X. ¿Está? El cuerpo bien. Ahora, en esta parte inicial, la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0. Eso no lo olvides. Y a medida que desciende, ¿sí? A medida que el cuerpo desciende, va a ir aumentando solamente la velocidad a lo largo del eje Y. ¿Sí? Solamente a lo largo del eje Y. Fíjate. Esta velocidad a lo largo del eje X permanece constante. Esta velocidad en Y sí va aumentando. ¿Sí? Va aumentando. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya está? Entonces vamos a analizar los problemas. ¿Sí? Te invito en este caso a analizar los problemas para poder, en este caso, estudiar. Hoy les ofrecemos cómo analizar cualquier ejercicio de tiro parabólico o movimiento bidimensional de forma fácil y rápida. Existen dos casos para estudiar el movimiento compuesto, el tiro parabólico y el tiro semiparabólico. Iniciemos con el tiro parabólico. También es conocido como movimiento compuesto y es la superposición entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento en caída libre. Cada análisis se hace de forma independiente al otro eje. Tenemos que hacer dos análisis, uno horizontal en X y uno vertical en Y, donde lo único que comparten los dos análisis es que ocurren al mismo tiempo. En el eje X, su velocidad se mantiene constante. De esta forma, la ecuación que describe el recorrido de un cuerpo es... Y para el eje Y, se hace un análisis de caída libre, siempre pensando en la variable no controlada, y pues se utilizan todas las ecuaciones de caída libre.
Por eso te recomendamos empezar por el análisis horizontal. Es un poco más sencillo. El segundo caso es el de tiro semiparabólico. Cuando un movimiento comienza totalmente horizontal, como por ejemplo un proyectil que se deja caer desde un avión o una pelota que rueda por una mesa, se considera que es un movimiento semiparabólico, en donde la velocidad del proyectil es la misma velocidad horizontal, sí, la del eje X, y la velocidad vertical inicial es igual a 0, sí, la velocidad inicial en Y es 0, y el movimiento vertical comenzaría hacia abajo. Para que nunca olvides este caso, siempre que la velocidad inicial no tenga un ángulo de tiro, la velocidad inicial en Y es igual a 0. Al igual que el tiro parabólico, también hacemos un análisis en X y Y. Lo bueno es que ya sabemos la velocidad inicial en Y es 0. Calma, te dejamos unos segundos con algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Y en la descripción te dejamos un PDF con todas las ecuaciones de tiro parabólico. Y si te gusta cómo te explicamos, suscríbete al canal y estudia con nosotros. Dale like al video y escríbenos en la caja de comentarios. Bien, jóvenes, vamos a empezar el desarrollo de las preguntas de tu libro en la página 44. Pregunta número 3, mira. La pregunta 3 nos dice: una bomba se es soltada desde un avión que se mueve horizontalmente con 50 metros por segundo. ¿Sí? Entonces el avión acá se mueve con una velocidad de 50 metros por segundo. Lo que tenemos que entender acá es que lo que está dentro del avión se mueve también con la misma velocidad. Y en primera instancia la bomba estaba dentro del avión, por lo tanto, si va a soltar una bomba, esta bomba inicialmente se mueve también con lo mismo, con 50 metros por segundo y de manera horizontal. Pero obviamente después de ser soltada por el avión, esta empieza a ser atraída por ¿quién? Empieza a ser atraída por la Tierra, ¿no? Pero ¿a qué altura se encuentra? A 2000 metros, mira, se encuentra a 2000 metros. La pregunta es, ¿qué tiempo demora en estallar la bomba contra el piso y qué distancia horizontal recorrió? Bueno, la distancia horizontal va a ser esta que aparece acá. Ahí estará. Esa es la distancia horizontal. D, vamos a decir, ¿está bien? Vamos a decirle D. Queremos conocerlo. Pero antes queremos conocer el tiempo. Entonces lo que se conoce es la altura. Y lo que nosotros sabemos es lo siguiente, ¿no? Que la altura máxima va a ser igual a ¿quién? A 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura es 2000. Va a ser igual a ¿quién? A la gravedad, que vale 10 dividido entre 2, y todo esto por el tiempo al cuadrado. Mira, un 0 y un 0 se va. Acá me queda 400. 400 es igual a t cuadrado. ¿Cuánto vale t? Te vale la raíz de 400. ¿Y eso cuánto es? 20 segundos. 20 segundos. Ya, pero recuerda que lo que tú quieres no es esto. Tú quieres la distancia. La distancia aquí va a ser igual a la velocidad en x. ¿Cuánto vale la velocidad en x? 50. Multiplicado por el tiempo. Entonces la distancia será 50 multiplicado por ¿cuánto? Por 20. ¿Cuánto nos sale esta distancia entonces? 50 por 20 nos sale 1000. ¿Sí? 1000 metros. Y esa sería la respuesta. Pregunta 4. Pregunta 4. Fíjate lo que me dice. De un movimiento parabólico de caída libre se sabe que el tiempo de vuelo es de 6 segundos. ¿Cuál es la máxima altura que logrará? Entonces fíjate, si yo sé que el tiempo de vuelo, si sabemos esto, que el tiempo de vuelo, acá está, el tiempo de vuelo, yo sé que es igual al doble del tiempo de subida. Eso lo sabemos. Por lo tanto, el doble del tiempo de subida, que es el tiempo de vuelo, será 6. De acá podemos sacar mitad y mitad. ¿Cuánto sale el tiempo de subida? El tiempo de subida es igual a 3 segundos, perdón. 3 segundos. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la altura máxima que logrará?
Bueno, para la altura máxima será la misma ecuación que acabamos de ver hace un rato. 1/2 de la gravedad multiplicado por el tiempo, en este caso de subida, al cuadrado. ¿Cuánto nos sale eso? Sería 1/2 de la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo, que es 3 elevado al cuadrado. Mira, acá me sale 9 por 10, 90, 90 entre 2, 45. Quiere decir que la altura máxima que logra subir es de 45 metros. Ahí está. Sigamos con el siguiente problema. A partir de la figura mostrada, determina el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil forme un ángulo de 45 con la vertical, si se desprecia la resistencia del aire. Entonces, fíjate, yo sé que el cuerpo en su descenso, digamos así, que va a ser por acá. Y otra cosa sabes que la velocidad del proyectil forma 45 con la vertical. Entonces, esta es la velocidad. ¿Ya está? Y esa velocidad debe formar lo que me dice acá, ¿no? Me está diciendo que debe formar un ángulo de 45 grados. Es decir, aquí el ángulo tiene que ser ¿cuánto? 45 grados. Eso es lo que tiene que hacer, 45 grados respecto. Pero si es un ángulo de 45, nosotros podemos descomponer, ¿no es verdad? Y lo vamos a descomponer de la siguiente manera, fíjate. Aquí. Por este lado estará la velocidad a lo largo del eje X. Y por este lado estará la velocidad a lo largo del eje Y. Pero como acá es 45, se entiende que los dos tienen que ser iguales. Pero otra cosa importante, mira. Esta será la velocidad a lo largo del eje X. Y recuerda que esta velocidad es como constante, nunca cambia. Por lo tanto, si es constante, nosotros podemos indicar, ¿no? Acá la velocidad vale 20 metros por segundo. Ahí está. Y como es el ángulo 45, acá también la velocidad en Y también es 20 metros por segundo. Ya está. ¿Qué más me pide? Dice, determina el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil formará un ángulo de 45. Entonces, es hasta acá, hasta 20 metros. Recuerda que acá la velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? Acá vale 0, ¿no? Al principio. Pero luego de cuánto tiempo será 20 en el eje Y. Entonces, tengo que analizar así, ¿no? Eje Y. En el eje Y, yo sé que se cumple un movimiento. Es parabólico, sí, pero acá el movimiento en el eje Y va a ser un movimiento vertical. Vertical de caída libre. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que acá arriba la velocidad vale 0 y el cuerpo empieza a descender. Ahí está. Hasta que pasan 2 segundos. No, perdón, hasta que la velocidad es 20 metros por segundo. 20 metros. Como yo conozco la gravedad, puedo establecer lo siguiente, ¿no? La velocidad, mira, final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la gravedad multiplicado por el tiempo. La velocidad final es 20. La velocidad inicial acá es 0. La gravedad es 10 y lo multiplico por el tiempo. ¿Cuánto sale el tiempo? El tiempo nos sale 2 segundos. Este tiempo sale 2 segundos. Aquí está. Sigamos ahora con este otro problema. Mira, ¿qué me dice? ¿Con qué ángulo de elevación se debe disparar el proyectil para que su alcance sea el triple de su altura máxima? Entonces, mira, el alcance. ¿Cómo es el alcance? El alcance se va a obtener, o la distancia máxima se va a obtener como la velocidad en X, la velocidad en X, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Ahí está. Ahora, la altura máxima, ¿cómo la calculamos? La altura máxima va a ser igual a ¿quién? La altura máxima va a ser igual a la semisuma de velocidades. Va a ser así, ¿no? La velocidad de lanzamiento de Y más 0 entre 2 multiplicado por el tiempo, en este caso, de subida. Eso es lo que sabemos. Pero ¿qué se está cumpliendo acá? Mira,
me está diciendo que el alcance es el triple de su altura máxima. El alcance es el triple de la altura máxima de h. Es lo que me está diciendo. Ahora, el alcance es igual. El alcance va a ser la velocidad de x multiplicado por el doble del tiempo de subida. Esto va a ser igual a ¿quién? A 3 veces la altura máxima, que es la velocidad en y, ¿sí? La velocidad en y, dividido entre 2 y todo por el tiempo de subida. Ahí está. Pero mira, tiempo de subida y tiempo de subida se cancelan. Me queda en este caso velocidad en x y velocidad en y. Mira, este 2 va a pasar a dividir. ¿Cuánto me queda en esta parte? Me va a quedar así, ¿no? 3 aquí y abajo me va a quedar 4. Y acá voy a tener la velocidad en x y por acá voy a tener la velocidad en y. La velocidad en y puede pasar a dividir y me va a salir así, mira. Velocidad en x sobre la velocidad en y, eso me sale 3/4. Oye, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, ¿no? Significa que la velocidad acá a lo largo del eje x, aquí en esta parte, aquí, a la hora que yo lo descompongo, va a ser como 3 veces k. Y esta velocidad a lo largo del eje y va a ser como ¿quién? Como 4 veces k. Ahí está. Entonces, ¿cuánto saldría el ángulo? Esta es una relación de 3/4. Entonces, a ver, vamos a ver. Sería así. Ahí está. Así. Fíjate, acá está. Donde esté la velocidad, no, con la que se lanza. Esta sería la velocidad a lo largo del eje X y esto sería la velocidad a lo largo del eje Y. Pero fíjate que acá lo que me están preguntando es el ángulo que aparece aquí. Que está. Este ángulo que aparece. Ese ángulo quiero. Y yo sé que puedo determinar, siendo esto cuánto. La velocidad en Y es 4K. Y la velocidad en Y, ¿cuánto es? 3K. Oye, ese ángulo me parece conocido, ¿no? Entonces, ¿el ángulo cuánto tiene que ser? Claro, 53 grados. Bien, en la clase del Zoom vamos a desarrollar más problemas respecto de este capítulo. ¿Sí? Nos vemos.